Ven que ya me olvidé de muchas cosas. Bueno, he perdido el ay, he perdido el... ¿Ahora los ven? Sí, ingeniera. Perfecto. Bueno, entonces esto es lo que les estaba comentando sobre las condiciones de regularización. Lo de las evaluaciones parciales íbamos, no van a ser el parcial propiamente dicho en el sentido tradicional cuando somos presenciales 100%, sino que piénsenlo más como estos cuestionarios en un sentido más conceptual, de compresión, para ir evaluando justamente cómo van apropiándose de los conocimientos. Y en general siempre hacemos un trabajo monográfico grupal al final para compartirlo con todos los compañeros. Bien, ¿de qué se trata la materia? Justamente de estructuras de superficie cáscara, donde están en la ingeniería civil en muchísimas obras. Por ejemplo, típicos de las cubiertas de grandes edificios industriales, por ejemplo, como estas cáscaras plegadas prismáticas que están viendo en la figura. Estadios, por ejemplo construido en el año 1947 por el ingeniero González Zuleta, o sea, cálculo y diseño de él, en Cartagena. ¿Ven lo que es la estructura? Es una estructura que cubre grandes superficies, relativamente delgadas, pareciera que vuelan, y permiten una libertad de diseño, de belleza, realmente importante. Entonces acá se conjuga el arte con la ciencia matemática, vamos a decir, porque tienen una matemática muy compleja, como vamos a ver en el desarrollo del curso. Acá también otra vista de las tribunas, típico para cubrir grandes extensiones fabriles, como por ejemplo acá en la empresa NEMAC de México, con una luz máxima de 224 metros sin una columna, sin un soporte. Por lo tanto, son apropiados cuando necesito grandes espacios techados y que no haya una estructura allí que esté molestando. Acá el famoso teatro de la ópera de Sydney, que es emblema de la ciudad, del arquitecto Utzon, construido entre el 69 y el 73. Una belleza y un ícono de las estructuras laminares. Acá, por ejemplo, un gráfico del restaurante Los Manantiales. Esto es una obra de Candela, que ya vamos a ver con más detalle, en México. Esto es en Argentina, obra del arquitecto Amancio Williams, monumentos del fin de milenio, en Vicente López, que era para una muestra, para una feria. Los típicos domos, que cuando comenzamos en la Roma antigua tenían 400 kilogramos por metro cuadrado, y hoy pueden ser menos de 10 kilogramos por metro cuadrado. Con lo cual ustedes ven la liviana, o sea, son estructuras relativamente livianas, entonces permiten cubrir estas grandes superficies. Bueno, acá les muestro varias obras un poco más modernas, como el edificio de la Fundación Louis Vuitton, diseñada por Getty Partners. Esto es una idea de cómo ha sido el proceso de construcción hasta llegar a todo ese enjambre de cáscaras de distintas formas y diseños que constituye la obra final. Aquí varias estructuras de Amancio Williams, ahí el arquitecto probando una de sus paraguas, se denomina esto paraguas invertido, pero es un paraboloide hiperbólico reglado, ese es, digamos, el nombre de la superficie, pero le decimos los paraguas invertidos. Acá también esta obra creo que es la que está en Chaco.
Acá, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Copenhague, obra de Kengo Kuma, también de una belleza, ¿cómo decirles? Unas líneas muy aéreas, muy tenues, sutiles, que permiten, digamos, sostener estructuras, sostener el peso propio y todo lo demás, y todo esto es obra de la forma que adquiere la estructura. Entonces, acá vamos a empezar a ver un concepto que muy mucho no lo teníamos antes porque siempre vimos vigas, que es una estructura lineal, placas, que es una estructura de superficie plana, o las lajas también planas, pero con las cargas en el plano de esa superficie. En cambio acá esa superficie se dobla, se curvan, adquieren las formas más versátiles para los fines en los cuales se las necesita y realmente son muy bellas, muy como que es un gran desafío, ¿no? Para las fuerzas gravitatorias, cómo se sostienen estas hermosas estructuras. Acá, por ejemplo, la bodega Chateau Cheval Blanc en Francia, obra de Christian de Portzamparc. Acá obras del ingeniero Francisco Castaño Hernández, estas son más viejitas, estas ya son del siglo pasado, también un hiperbólico reglado y acá un domo. Esta obra es muy linda, tiene unas particularidades muy buenas que las vamos a ver en detalle más adelante en el curso. Y bueno, acá distintas expresiones del tipo de cáscaras que vamos a ver, acá un típico tanque de agua, con eso vamos a empezar el estudio, y acá con cáscaras que se denominan de forma cualquiera, pero son simplemente hiperbólicos, ya sea arreglado o hiperbólico de bordes curvos. Acá, por ejemplo, esto que es un centro cultural en Azerbaiyán, hermosísimo, construido, que existe, diseñado por el arquitecto Zaha Hadid Bakú. Acá también detalles de ese centro de arte, que hay salas de conciertos, salas de exposiciones, muy bonito. Y acá una obra viejita de Isler, que es del siglo pasado, también otro nombre importantísimo. Y acá la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, esto es actual, esto está, y allí ven ustedes distintas vistas, acá está remedando las cáscaras de candela, los paraboloides hiperbólicos. Esto es metálico. Acá, por ejemplo, un problema, porque es una cáscara metálica, a las cuales le pusieron este cubrimiento, que es cerámicos. Entonces, lógicamente, son estructuras muy delgadas, muy sensibles a los cambios térmicos. Entonces tenemos dos materiales que no son compatibles en cuanto a su dilatancia térmica. Bueno, entonces todo este recubrimiento se rompió, costó muchos miles de euros. Y bueno, hay por ahí un curso legal para ver, en fin, o sea, Valencia quiere la restitución de ese dinero que se pagó para poder reparar la estructura, y la compañía que lo construyó están ahí en conflicto. La verdad que no averigüé si ya se solucionó o no se solucionó. Es obra de Calatrava. Bien, entonces acá los nombres importantes de gente que ha marcado hitos en la construcción de cáscaras, especialmente de hormigón armado, pero también metálicos, los clásicos, Candela, Torra, Eladio Dieste, Franz Dischinger, Elgen Zeisler, Anton Tedesco en Estados Unidos, Negri en Italia, muy buenas las obras de Negri, Utzon, ya visto una de sus obras, Eero Saarinen en Finlandia y muchos más que esta gente ha sido los pioneros, los que empezaron, y ya aun cuando no estaba muy bien desarrollado el cálculo, con lo cual trabajaron muchísimo en forma empírica, haciendo modelos a escala reducida y luego yendo a la obra. Entonces primero hacían digamos, el plan piloto para luego pasar a las dimensiones reales de la estructura. Bien,
esto como introducción quería mostrarles para que vean la aplicación de las cosas que vamos a ver. Entonces, ¿en qué ámbito de la ingeniería civil vamos a trabajar o cuál es el objetivo de esta materia? Entonces, ahora les voy a compartir la primera unidad que está ya subida en donde dice material didáctico. No he cambiado en la estructura de ordenamiento de la materia del año pasado. Entonces, hay un capítulo donde vamos a poner las clases, otro capítulo donde está el material didáctico, otro capítulo donde les voy a poner material complementario, por ejemplo, la bibliografía que hay que leer y extra a los apuntes básicos de la materia, y un capítulo de actividades donde van a estar los trabajos prácticos. Las clases van a ser generalmente virtuales porque así nos lo ha pedido la facultad en general. Por eso esta semana se va a ver qué cantidad de inscriptos hay, y tengan en cuenta que hay que compatibilizar todas, o sea, todas las carreras de toda la universidad, que todo el mundo quiere presencial, o sea, más que nada los profesores, pero no hay lugar para, digamos, para el distanciamiento social que es obligatorio para que alguna inspección del COE no venga y después nos diga directamente que no se pueden dar ningún tipo de clase presencial. Mi idea es hacer la clase teórica que va a quedar grabada y yo se la subiría también, cosas que ustedes las pueden repasar cuando tengan tiempo, pero tener, aunque sea una vez a la semana o cada 2 semanas, ya vamos a ver el mecanismo, si por grupos, para hacer un tipo consulta, que recuerden el año pasado la hacíamos en forma virtual, cuando cada grupo comentaba sus problemas. En este caso, eso lo podríamos hacer en forma presencial. Así que bueno, ya vamos a ver cómo vamos a ir coordinando, cómo vamos a ir manejando las clases para que resulten de la mejor manera posible para la comprensión de ustedes. Sobre todo que es una materia un poco densa, entonces hay que ver todas las, ir viendo cómo resulta mejor para ustedes, no para los docentes, sino para ustedes. Bien, entonces vamos a comenzar a ver de qué es lo que se trata esto. El primer capítulo se denomina, o es lo que se denomina geometría diferencial. Ustedes me han oído hablar entonces de que lo que importa en esta materia es la forma, es decir, lo que vamos a cambiar con respecto, por ejemplo, no sé si lo ven, a la típica estructura de placa, que era la que tenían ustedes, que vieron el año pasado, donde una de sus dimensiones es pequeña comparada con las otras dos. Bien, esto es placa, teoría de placas. Y les voy a pedir que cuando vamos haciendo el desarrollo de la teoría de cáscaras, siempre lo relacionen a placas, porque es más fácil partir de 2 dimensiones a la tercera dimensión, porque entonces ahora, si lo ven, estamos en estructuras tridimensionales y no las podemos, digamos, modelizar fácilmente a un sistema plano. Entonces, ahora mi superficie también tiene una de las dimensiones pequeñas comparadas con las otras 2 dimensiones. Entonces, esto es lo que sería cáscara. Y tenemos esta forma, puede ser, acá otro es una cáscara, por ejemplo, cortada, pero pareciera como si fuera otra cáscara, las puedo combinar de distinta manera. Tenemos las típicas cáscaras en forma cilíndrica, que son las cisternas, y todo lo que ustedes vieron acá en las obras que les mostré. Entonces, primero vamos a revisar
y mirar en forma muy conceptual y casi a título informativo lo que deberíamos conocer o repasar, que es la geometría diferencial. Entonces, vamos a ir a la geometría diferencial. Bien, ¿están mirando? ¿Se ve? Sí, ingeniero, sí se ve. Bueno, entonces vamos a ver ahora los conceptos de geometría diferencial. Me imagino que esto sigue grabando, así que, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos un sistema de ejes tridimensional X y Z, y en ellos vemos distintas figuras, distintas superficies. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una superficie dada por la fórmula que ustedes ven allí, que yo la puedo resumir o la puedo especificar como una función de las variables x y z o de las coordenadas x y z igual a 0. A la derecha vemos una figura cuya ecuación dice que z, o sea, todas las alturas z, son iguales a la fórmula que ustedes ven allí. No importa, ven. Tengo un x cuadrado, un y cuadrado, unos parámetros a cuadrado y b cuadrado. Pero esto lo puedo sintetizar como que se expresa z en función de x y de y. Esa primera forma de poner o de expresar una ecuación es lo que se denomina la forma implícita. Todas las ecuaciones, todas las coordenadas, todo lo que es la expresión de la superficie de un lado igual a 0. Mientras que acá pongo una de las coordenadas en función de las otras. Es lo que se denomina forma explícita. Bien, en el curso esto sigue siendo válido, nada más que vamos a cambiar o tener en cuenta una nomenclatura particular para seguir los apuntes de clase, en el cual a x y z le vamos a llamar, en principio lo vamos a conocer como x1, x2, x3. No hay nada acá de obligatorio ni nada, es simplemente nomenclatura, forma de denominar las cosas. Pero más general, lo vamos a poner como x1, x2 y x3. Y en cualquier momento, cada una de estas tendrá valores o tendrá denominaciones distintas. ¿Qué queda de acá? Entonces, ¿qué hay? Que estamos viendo dos maneras de expresar ecuaciones de superficie en el espacio. Una en forma implícita y la otra en forma explícita. Tengo acá, fíjense, una cáscara cualquiera y la voy a referir a estos ejes que estamos considerando, x1, x2 y x3. Fíjense entonces que ahora tengo la cáscara, tengo un punto P, ese que ustedes están viendo en la figura. A ver, entonces tengo P y otro punto cualquiera. Parece que cuando no sé qué pasa que no me... Opciones del puntero.
Se me tildó la presentación. Voy a empezar de vuelta acá sin el puntero. Bueno, vamos a hacer sin puntero. Entonces, yo tengo acá, para volverla a situarlos, una cáscara en el espacio, referido a un sistema de ejes X1, X2 y X3 con centro en O. Voy ahora a la cáscara. Me sitúo en la cáscara. Me sitúo en la cáscara. Entonces tengo dos puntos por los cuales voy a hacer pasar un parámetro o una coordenada que está siguiendo la forma de la cáscara. Y le voy a llamar Φ1. O sea, ese sería Φ1. Y va a ser igual a ese, es decir, yo voy a ubicar el punto P de acuerdo a la distancia que tenga sobre ese meridiano, tomando un punto de origen, por ejemplo, la clave, el punto más alto de la cáscara. Bien, pero necesito otra coordenada para ubicarlo bien en esa superficie curvada. Y para eso determino un plano paralelo. Y ubico el punto P a un ángulo θ de algún eje que lo he tomado como referencia. Por ejemplo, aquí ese valor θ sería un parámetro o otra coordenada y le voy a llamar Φ2. Entonces, tengo dos parámetros, Φ1 y Φ2. ¿Y qué voy a hacer? Voy a definir mis coordenadas X1, X2, X3 en función de estos parámetros, Φ1 y Φ2. Es lo que se denomina la forma paramétrica. Estamos repasando porque seguro que esto ya lo vieron en alguno de los análisis. Entonces, X1 es ahora una función de Φ1, Φ2. X2 también función de Φ1 y Φ2 y X3 también función de Φ1 y Φ2. Y esas funciones deben ser continuas y derivables. Entonces, voy a definir, cuando quiera definir mi coordenada X1, por ejemplo, acá este punto va a tener una coordenada X1, no le voy a dar un valor, sino que va a ser una función, pero de los parámetros Φ1 y Φ2 que he ubicado en la superficie, es como un sistema de coordenadas que está en la superficie y en general también se lo puede denominar un sistema de coordenadas generalizado. Entonces paso de un sistema de referencia, en realidad no dejo ese sistema de referencia típico de la física, X1, X2, X3, sino que lo refiero por medio de funciones a un sistema local con los parámetros o coordenadas generalizadas Φ1 y Φ2, que en este caso pueden ser un arco, una medida del arco, P va a estar a S del origen y a un ángulo θ del eje tomado como referencia. Si no entienden, por favor, levantan la mano o lo dicen y vuelvo a repetir. Bien. Veamos. El punto P está entonces ubicado o lo puedo ubicar por medio de un vector posición R. Y ese vector posición R va a ser X1 por E1, X2 por E2 y X3 por E3. Si recuerdan, E1, E2, E3 son los vectores bases, esos versores, o lo mismo vectores unitarios que me sirven como base de este sistema de referencia. Entonces, en este caso, R depende de Φ1 y Φ2 porque X1, bueno, vamos a ver esto, acá, entonces ya era para recordarles, la curva S y el ángulo θ son Φ1 y Φ2, son ejemplos de Φ1 y Φ2, no es que siempre van a ser, estoy dando solamente ejemplos generales.
Entonces, x1 es ahora una función f1, x2 la función de φ1 y φ2, y x3 otra función de φ1 y φ2. Entonces, para cada tipo de carga, voy a poder definir distintos parámetros o coordenadas generalizadas φ1, φ2. Cuando pongo 1, 2 significa que son dos direcciones, una dirección 1 y una dirección 2. En este caso, como siempre uno tiende a hacer una cúpula, un domo, entonces le hemos llamado φ1 a una dirección meridional y φ2 a una dirección según los paralelos, que es lo típico como se determina un punto, por ejemplo, las coordenadas según un meridiano y según un paralelo en la Tierra. Pero este puede ser otro, cuando la cáscara sea de otra forma, estamos hablando muy en general. Entonces, lo importante es, cuando yo voy a empezar a tratar una teoría, definir cuáles van a ser esos parámetros, φ1 y φ2, y en consecuencia determinar mi vector posición, y ya vamos a ver después por qué es importante determinarlo en la teoría, basados en la teoría que estamos estudiando. Bien. Entonces tengo el punto P de antes, un punto Q. A ese punto Q le va a corresponder otro vector de posición con otro phi y otro paralelo. ¿Ven allí? Es para que se ubiquen. Tengo un punto P por el cual pasa mi coordenada S y lo ubico perfectamente con la distancia S y el ángulo θ S, le vamos a llamar, que me determina EP. Entonces, cuando voy al punto Q, tengo también una distancia SQ y desde el origen, que lo estoy tomando por ejemplo acá, un ángulo θQ hasta esta determinación. Y con respecto al eje de referencia general, este tiene un vector posición R en negro y Q tiene un vector posición R en azul. Ahora voy a sacar el punto P, lo voy a sacar de la cáscara y voy a determinar un elemento diferencial que rodea a ese punto. Entonces, ya van viendo, hoy tengo un elemento pequeño que voy a sacar de la cáscara, así lo voy a estudiar, en el cual voy a determinar ahora, ya lo voy a estudiar en función de sus coordenadas generalizadas φ1 y φ2. Bien, tengo allí entonces lo que les decía. Vuelvo a decir, un elemento diferencial, un punto P, situado en cualquier lugar, en cualquier sitio de cualquier cáscara que querramos estudiar. A ese punto P lo voy a relacionar con un vector posición al sistema de referencia base x1, x2, x3. Pero he definido dos parámetros en la dirección 1 y 2 para tomarlos como coordenada generalizada y estudiar el problema, ya no, digamos, considerando su relación, sino la idea es simplificarlo, eso es lo que vamos a llegar, para estudiar y plantear las ecuaciones en base a estos dos parámetros sobre la superficie. Y cada superficie va a tener sus particularidades. Bien, lo primero. Voy a definir vectores tangentes a estas coordenadas generalizadas. Entonces, allí están viendo la derivada de R con respecto de φ1, es el vector tangente a la línea coordenada φ1. ¿Qué era R? Acuérdense, era el vector posición del punto P. Y también defino el vector tangente, derivada de R respecto de φ2, entonces en la dirección 2. Estos dos vectores, como ustedes saben, me definen un plano.
son vectores tangentes a φ1 y φ2, por lo tanto van a ser tangentes a la superficie por el punto P, de tal manera que estos dos vectores me definen que un plano tangente a la superficie en el punto P, un plano tangente a la superficie en el punto P. Díganme, por favor, si usted, creo que no he sacado mi cámara. ¿Están mirando mi cáscara en miniatura? ¿Se ve? ¿La pueden ver? Sí, ingeniera, sí Sí, se ve. ingeniero. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo en términos prácticos? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, una cúpula, espero que lo estén mirando, y tengo acá un punto P. Bien, ese punto P, así como lo ven acá, va a tener entonces un radio, un vector posición, referido a algún sistema de ejes. Pero, ¿cuál de todo? Entonces, lo que conviene es definir un sistema que sea local. Y ese sistema local, entonces, va a estar dado por una coordenada en el sentido, vamos a decirle arriba hacia abajo, con un origen, por ejemplo, acá en la clave de la cáscara. Entonces, este punto P va a estar a una distancia así, S, hasta su ubicación. Y luego puede estar acá, puede estar a la misma altura acá, puede estar a la misma altura acá. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Por medio del ángulo, de un ángulo tita, que va a estar en un plano paralelo, y ahí va a estar entonces la otra coordenada que va a ser en este sentido. Pero es un ángulo, no es una línea, sino un ángulo. Entonces, las tangentes a esta cáscara por ese punto me va a definir un plano, y ese plano es un plano tangente. ¿Lo pueden ver? Un plano tangente por el punto P. Ese plano tangente está formado entonces por los vectores derivada primera de R respecto de φ1 y un vector derivada primera con respecto de φ2. Entonces, allí tengo un plano tangente. Este otro punto va a tener otro plano tangente, que ven que ustedes no es el mismo. Yo estoy tomando distintos puntos y el plano tangente varía. Bien, ese es el plano que lo he señalado ahí con ese color verde. Veamos, ¿qué otra cosa es importante? Necesito conocer entre distintos puntos de la placa cuánto vale el arco, es decir, cuánto vale la distancia entre los distintos puntos. ¿Por qué? Porque cuando yo la cargue, la distancia relativa entre esos puntos va a variar, se va a deformar, se van a correr o acercar. Entonces, yo los necesito para conocer el estado de deformaciones de mi estructura. Entonces, allí, por ejemplo, tengo otro punto C, y es importante que yo conozca cómo determinar esas distancias entre los puntos A, B y C, respectivamente, o sea, entre A y C, C y B y A, etc. Bien, para eso entonces, vuelvo de nuevo a mi punto A y al elemento diferencial que lo define. Mi sistema de referencia, X1, X2 y X3, φ1, φ2, el vector posición R, y otro punto A asterisco en ese plano, en la cáscara, en el plano que yo estoy estudiando, cualquiera. Y el vector posición de A asterisco va a ser ahora R por la variación del vector posición de R. Y allí tengo ds. Entonces, el verde es el arco, es la longitud que yo tengo que determinar, un arco de longitud ds entre A y A
asterisco. Y mi vector posición A asterisco está definido por el vector posición R del punto A más una variación que es este diferencial de R. Y allí, sin demostración, está en las notas. Ahora no lo vamos a exigir, ni tampoco en los finales se los exige, pero para entenderlo, para ver la mecánica, yo le llamo la belleza de llegar a esta expresión, tienen allí desarrollado en los apuntes del ingeniero Kunmani cómo se llega a esta expresión, donde ds al cuadrado es ds es el arco, la longitud que yo estoy buscando al cuadrado. Y fíjense, es una combinación, es una ecuación de 3 términos, donde tengo un parámetro que se llama A11 por el diferencial de phi 1 al cuadrado. Un parámetro A22, diferencial phi 2 al cuadrado, y un parámetro A12 por diferencial de phi 1 por diferencial de phi 2. ¿Dónde? ¿Cómo se definen estos parámetros? Esto viene de la geometría, la geometría de superficies. Ese parámetro es la derivada de R con respecto a phi sub i por la derivada de R respecto de phi sub j. Si i y j son iguales, por ejemplo, 1 y 1, va a ser la derivada de R respecto de phi 1 por la derivada de R respecto de phi 1. Este A12 es la derivada de R por phi 1 por la derivada de R con respecto de phi 2. Y, por supuesto, A22 va a ser la derivada de R respecto de phi 2 por la derivada de R respecto de phi sub 2. Bien. ¿Qué significa esto? Supongamos entonces ahora que phi 1 y phi 2 forman un ángulo de 90 grados, o sea que son ortogonales. Si son ortogonales, indudablemente el producto escalar de una diferencial de phi 1 por diferencial de phi 2 se hace 0. Por lo tanto, la expresión ahora, para el caso en que mis coordenadas generalizadas sean ortogonales, es que y va a ser igual entonces a 1 por diferencial de phi 1 al cuadrado más A22 por diferencial de phi 2 al cuadrado. Bien, partiendo entonces de esa expresión que hemos visto, que ya saben ustedes qué significa cada término y qué es de ese, que es lo importante, que es un arco, es la longitud de un arco sobre la superficie en alguna dirección, en cualquier dirección. Entonces, voy a ver ahora cómo se expresa un arco que lo estoy tomando sobre el eje coordenado phi 1 que pasa por A. Entonces, ese sería un ds1. ds1 al cuadrado es A11 por d phi 1 por el diferencial de phi 1 al cuadrado. Se hace 0 este otro, ¿por qué? Porque son ortogonales, solamente estoy variando en el sentido de phi 1, no hay diferenciales en el sentido de phi 2. Y de aquí, entonces, puedo determinar la longitud, que va a ser igual a un parámetro que voy a llamar A1 por el diferencial de phi 1. De la misma manera, me puedo mover, puedo determinar la longitud de un arco sobre el eje coordenado phi 2. Ese va a ser ahora la expresión de S2, o sea, la longitud al cuadrado igual a parámetro A22 por el diferencial de phi 2 al cuadrado. De la misma manera, por la misma razón, estoy diferenciando nada más que en el sentido 2, no en el 1, por lo tanto tengo esta expresión. Con lo cual, sacando raíz, me queda que la longitud de arco en el sentido 2 tomado sobre la coordenada generalizada phi sub 2 tiene como expresión un parámetro A sub 2 por diferencial de phi 2. Y en general lo puedo expresar como la expresión en verde. ¿Qué es A sub j? Es un parámetro muy importante que se denomina parámetro de Lamé. Fíjense que es la raíz cuadrada de AJJ, donde JJ puede ser 1, 1 o 2, 2.
Entonces, es la raíz cuadrada de la derivada de R respecto de phi sub j por la derivada de R con respecto de phi sub j. ¿Y esto qué es? O sea, la raíz cuadrada del producto del vector. Es nada más ni nada menos que su módulo. Entonces, A sub 1 va a ser el módulo del vector tangente en la dirección 1. Y A sub 2 es el módulo del vector tangente en la dirección 2. ¿Cómo se denomina 1? ¿Cómo se denomina 2? Parámetros de la ME en la dirección 1 y en la dirección 2. Para cada tipo de superficie vamos a tener estas funciones diferentes. Entonces, cada tipo de cáscara va a tener diferentes expresiones para el parámetro del AME, que no son números, sino que pueden, a veces son números, pero a veces son funciones. Depende de la complejidad de la cáscara que estemos estudiando. Bien, volvemos de nuevo a mi punto A, el elemento diferencial, las coordenadas generalizadas φ1, φ2, los vectores tangentes, derivada de R respecto de φ2, derivada de R respecto de φ1. Bien, voy a definir ahora un vector perpendicular a estos dos vectores. Lógicamente, ¿qué habíamos dicho? Que esos vectores tangentes estaban sobre un plano. Esos vectores tangentes están sobre un plano. Me definen un plano. Me definen un plano. Entonces, si yo saco el producto vectorial de estos dos vectores, de dr con respecto de φ1 y dr con respecto de φ2, me va a determinar entonces un vector por la regla de la mano derecha perpendicular al plano formado por los vectores que estoy multiplicando vectorialmente. Eso es n. Y como lo voy a dividir por su módulo, n me resulta que es un vector unitario, versor, igual a la unidad. Me está señalando una dirección perpendicular a... Entonces, me está señalando una dirección perpendicular en cada punto a la cáscara. Es una dirección perpendicular a la cáscara. N es unitario. ¿Y cómo determino entonces mi vector unitario en la dirección 1, que le voy a llamar T1? Entonces va a ser el vector tangente dividido su módulo. Y de la misma manera voy a determinar un vector base unitario T2 en la dirección 2, dividiendo al vector tangente por su módulo. Entonces ahora yo tengo un sistema de referencia, así como tenía antes en general E1, E2, E3, ahora yo tengo mi sistema local que va a ser T1, T2 y N en cada punto. Entonces, en cada uno de los puntos yo voy a tener, por ejemplo, me hice acá un sistema tridimensional, fíjense, entonces acá voy a tener un sistema de 3 tangente, tangente en cada punto, este sistema va a ir cambiando. En este otro punto, ese T1 local ha cambiado, o sea, ha variado de dirección. Acá ha variado porque este otro punto tiene otra dirección. Entonces, así voy definiendo en los puntos de mi cáscara un sistema de referencia unitario, una base unitaria, T1, T2 y N, cuyas expresiones las tienen allí. Eso por un lado. Hay otra cosa importantísima en una cáscara, y eso es su forma, su curvatura. Hemos dicho que son cáscaras curvadas. Por lo tanto, desde el vamos, tienen curvaturas. Hay partes convexas, partes cóncavas. Esto es muy fácil, pero puede haber distintas maneras de curvarse una cáscara. A ver si puedo. Por ejemplo, acá sería, faltan más, pero tengo una cáscara plegada prismática. De esta manera la curvo, le doy una forma y tengo una cáscara que se denomina cilíndrica de traslación. Una cáscara cilíndrica de traslación, que puede ser de distinta manera, y si subo
estos dos y bajo estas dos esquinas, no lo puedo hacer a la misma vez, tengo un paraboloide hiperbólico reglado. O sea, estoy hablando de estructuras que tienen curvas, tienen ondas, tienen partes que salen, partes convexas, partes cóncavas. Entonces tengo que definir en forma geométrica qué es esa curvatura. Y es la expresión que tienen ustedes allí, que no vamos a ver el desarrollo. En otros años se lo daba, pero este año no. Entonces, eso es lo que se denomina como curvatura normal de la cáscara en cualquier punto y en cualquier dirección. Es una curvatura normal, ese es el nombre que tiene. Y tiene un numerador y un denominador. Esto que ven ustedes ya lo conocen porque es el ds1 al cuadrado que habíamos visto antes. Esto en geometría de cáscara se denomina la segunda forma fundamental sobre la primera forma fundamental. ¿Dónde? Los A sub i j ya vimos que eran productos de derivada de R con respecto de phi sub i y phi sub j. Mientras que los B y J son parámetros típicos propios de la teoría de superficies que van a ser la derivada parcial de n respecto de phi sub i, la derivada de R respecto de phi sub j. ¿Qué estoy acá derivando? N. Acá participa el vector n. ¿Por qué? Porque la curvatura es según una dirección n que es normal al plano en el cual estoy considerando. Entonces, por eso es que participa n, porque tiene mucho que ver, esa es la dirección de la curvatura normal. Entonces, la curvatura, como les dije, puede variar o ser igual según las distintas direcciones que yo puedo tomar en la superficie de mi cáscara. Pero la curvatura normal a lo largo de los ejes o de las coordenadas generalizadas las voy a llamar K11 y K22. Entonces, nuevamente, como estamos hablando de coordenadas ortogonales, entonces los productos de phi1 y de phi2 se hacen nulos y como hay variación solo en una dirección, el otro se anula. Por lo tanto, K11 va a ser solamente B11 sobre A11 y K22 me queda no nulo B22 y A22. De todas las direcciones que es posible considerar esa curvatura, hay dos en las cuales las curvaturas son máximas y mínimas. Y eso es lo que se denomina las curvaturas principales, K1 y K2. Están en las notas la manera de determinarlas. Pero acá lo único, digamos, básico importante es que hay curvaturas, líneas de curvatura en las cuales las curvaturas son principales. Entonces, a esas las vamos a llamar K1 y K2. Se define como curvatura media suma de las curvaturas principales. Y como curvatura de Gauss, ¿sí? ¿Hola? Curvatura de Gauss al producto de las curvaturas principales. Son definiciones. Entonces, hasta ahora veníamos trabajando con que A12 es igual a 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el producto, digamos, de las líneas coordenadas o generalizadas son perpendiculares. Ahora, si yo quiero que mis líneas coordenadas o esas coordenadas generalizadas o esas líneas de donde están mis parámetros sean líneas de curvaturas principales, se tiene que cumplir que también B12 sea igual a 0. Entonces ya estamos limitando, comenzamos a limitar nuestra teoría. Estamos limitando ¿a qué? A cáscaras o estructuras en las cuales las coordenadas generalizadas que defino son ortogonales y además son líneas principales de curvatura. Con lo cual, las ecuaciones se empiezan a simplificar bastante.
Bien, entonces, ya en este campo, con estas hipótesis, ¿qué es lo que voy a tener? Que capa 1, 1, la curvatura en la dirección 1, 1, va a ser curvatura principal. Y como era igual, es igual a B1, 1 sobre A1, 1, y acá viene lo importante. O sea, la curvatura principal en la dirección 1 es el recíproco, o es la inversa de R1. Por lo tanto, K1 es 1 sobre R1. ¿Y qué es R1? Los radios de curvatura. En la dirección 2 igual, capa 2, que es la curvatura principal en la dirección 2, es el inverso del radio de curvatura R2, que son radios principales de curvatura. R1 y R2. Bien, entonces, estos son los parámetros que tenemos que considerar, de los cuales vamos a estar hablando. Por eso es que los nombramos, simplemente para que ustedes los definan, los ubiquen en la superficie de una cáscara cualquiera. ¿Qué es lo que hay que ubicar? ¿Qué es un vector posición? ¿Qué son los vectores tangente en el punto? El plano tangente en el punto. ¿Qué es un parámetro de la ME? ¿Qué es una curvatura normal? ¿Qué es una curvatura principal? Y los radios principales de curvatura, que son aquellos en los cuales las líneas coordenadas o las coordenadas generalizadas son también líneas de curvatura principales. Y para que eso se cumpla, tengo que los parámetros de superficie, o los parámetros de la teoría de superficies, A12 y B12 son 0. Entonces, el parámetro de Gauss me permite hacer como una clasificación de las cáscaras. Y decimos que si es igual a 0, vamos a tener una superficie cilíndrica desarrollada, que es como, por ejemplo, la cáscara que estoy señalando con el cursor. Si es mayor que 0, ambas curvaturas principales son del mismo signo. Ya vamos a ver qué significa son del mismo signo. Por ejemplo, este domo del Partenón, el Panteón, perdón, de Roma. Y tenemos acá, por ejemplo, un caso de curvatura de Gauss menor que 0, o sea, negativo, en la cual las curvaturas principales tienen distintos signos. Por ejemplo, el paraboloide hiperbólico, el conoide, etc. Veamos entonces cada caso. Vuelvo de nuevo a el domo, en el cual tenía mi parámetro Φ1 igual a S, Φ2 igual a θ, y puedo también, o sea, no es un tercero, sino que puedo expresar la coordenada generalizada Φ1 de otra manera, como el ángulo Φ, que está formado entre el eje, un eje de referencia, en general, las cáscaras con simetría axial, esta manera de definirlo es muy apropiado, y el ángulo que forma ese eje con un vector que va, o una recta que va desde el punto hacia el eje de referencia, siempre perpendicular a ese punto. Bien, entonces, espero que se entienda más o menos. Acá tengo el mismo domo, tengo la coordenada Φ1, S o Φ1, no importa, y perpendicular en el punto A voy a ubicar mi radio principal de curvatura R1, que como estoy haciendo referencia a Φ, lo voy a llamar, a este Φ, lo voy a llamar Rφ. O sea, R1 ahora se traduce en Rφ, porque 1, mi coordenada en la dirección 1, es Φ. Podría ser S también. Hay cáscaras donde es mejor determinarlas por medio de S, otras por medio de Φ. Eso lo van a ver en la clase siguiente con el ingeniero Bassani. Bien. Y R2 va a ser igual a Rθ. Fíjense que ha sido el mismo radio, hay que ver que esto tiene toda una justificación teórica porque son radios principales de curvatura, pero
lo vamos a definir, ahora lo defino nada más, se lo digo, que el otro radio tiene la misma dirección, pero su medida, su intensidad, su dimensión es hasta el eje de simetría. Entonces, R1 y R2, como ven ustedes, están ubicados del mismo lado de la cáscara. Entonces, si yo tuviera esta cáscara, esta es cilíndrica, esta es fácil, entonces, por ejemplo, un radio, espero que lo estén mirando, en ese punto, el radio de curvatura, entonces sería este valor que yo tengo, por ejemplo, supongamos que sea hasta acá. Mientras que, y está de este lado de la cáscara, y el radio de curvatura según el paralelo también está perpendicular a la cáscara en esta dirección, pero su longitud sería desde la cáscara hasta el eje de referencia. Entonces, los dos radios están del mismo lado de la cáscara. Y eso es lo que se denomina o que me da que la curvatura de Gauss sea mayor que 0. Entonces, todas las cáscaras cuyos radios de curvatura estén del mismo lado, o sea, tengan el mismo signo, tienen curvatura de Gauss positiva. Bien. Ahora veamos otro tipo de cáscara, que sería una cáscara cilíndrica, que es como la que yo les mostraba en una cáscara cilíndrica. Y ahí tengo un punto que tengo que definir dónde está, ubicarlo. Entonces, una coordenada simple sería una dirección en el sentido longitudinal y a esa la voy a llamar φ1. Entonces, la coordenada generalizada en una de las direcciones que voy a llamar 1, por ejemplo, φ1, entonces lo puedo llamar x. Y ese x le defino un origen, por ejemplo, en el centro de la placa, con lo cual voy a tener x positivos para un lado, x negativos para el otro. Y ahí me definen a un valor menos algo, yo tengo ubicado en ese sentido mi punto. Por ejemplo, ahí tengo otra de las líneas ubicado en la clave de la cáscara, en esa directriz, que por ejemplo podría ser circular, semicircular, y todas estas coordenadas, más dicho, esta es una sola coordenada, que es en la dirección de X, y es una coordenada no curva, sino recta, tienen un radio de curvatura que va al infinito, eso lo sabemos. Entonces, todo esto tiene un radio de curvatura que va al infinito porque esto es una línea recta. Como sabemos entonces, toda recta tiene una curvatura nula. Y eso significa, como el radio de curvatura es el inverso, que el radio de curvatura es infinito. Bien. Entonces estoy en el punto azul, que ya lo he ubicado en el sentido longitudinal a una determinada distancia del centro de la placa. Y ahora necesito ubicarlo también en dónde es que está, si está en esta curva, si está acá, en qué parte está en el sentido transversal. Entonces defino un origen, por ejemplo la clave de nuevo, y otra coordenada que voy a llamar φ. Esa sería φ mayúscula. Entonces, la coordenada generalizada φ sub 2, ahora la voy a llamar φ y es este ángulo. Y allí voy a ubicar un radio de curvatura principal R2, que como ustedes ven tiene un valor. Entonces, mi primera curvatura es nula. Mi segunda curvatura es 1 sobre R2. Entonces, la curvatura de Gauss es nula, porque es el producto de 0 por algún número igual a 0. Esto es lo que significa curvatura de Gauss negativa. Bien, acá tenemos otro ejemplo, un hiperboloide de revolución, típico, por ejemplo, de las chimeneas de centrales nucleares. Entonces, una de las coordenadas generalizadas es, por ejemplo, S,
que es meridional. Entonces, con respecto a algún origen, por ejemplo, arriba, van a estar ubicados a una determinada distancia. Y tiene un radio de curvatura RS, que es este marcado en verde, con algún valor ubicado a una parte de la cáscara. Pero en el sentido de los paralelos, entonces va a estar ubicado un determinado ángulo. Supongamos que si hubiera dicho que ese es el origen, tendría 0. Pero en el sentido de los paralelos, mi radio de curvatura principal es R-θ, como siempre habíamos dicho, perpendicular al plano tangente en el punto y que se desarrolla hasta el eje de referencia. Ese es R-θ. Como ven ustedes aquí, claramente los radios de curvatura se ubican en partes distintas de la cáscara. Acá están las expresiones que lo van a encontrar en las notas que están en la plataforma. Y entonces tengo un valor para capa 1, la curvatura en la dirección 1, que vale 1 sobre RS. Un valor para capa 2, que es 1 sobre Rθ. Y como ambos tienen distintos signos, una curvatura de Gauss negativa. Entonces hay otro sistema de cáscaras en las cuales tengo curvatura de Gauss negativa y que tienen una manera de definir sus ecuaciones que son hiperbólicas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo hasta ahora? Definir un vector posición, definir los vectores tangentes. Esos vectores tangentes definen un sistema de referencia local unitario T1, T2, para cada punto, un plano tangente también, los vectores tangentes. Hemos definido el parámetro de la M. Hemos definido cómo determinar arcos sobre la superficie, o sea, distancias entre puntos sobre la superficie, y hemos definido curvatura, sobre todo las curvaturas principales y la curvatura de Gauss, que me sirve para clasificar las cáscaras. Eso es lo más importante, es lo que vamos a usar luego en el desarrollo o para determinar las ecuaciones que gobiernan el sistema y que nos van a llevar a la resolución de cada una de las cáscaras que vamos a ver. Y ahora vamos a ver otro concepto que es superficie equidistante. En general en cáscaras, como en placas, se trabaja con una superficie que se denomina la superficie de referencia. Pero yo tengo que determinar una superficie ubicada a una distancia cualquiera, equidistante de esa superficie, porque cuando la cáscara se deforma, cuando está cargada, etc., pasan cosas distintas en los puntos situados en una de las superficies con respecto a otras superficies. Es por la deformabilidad de esas estructuras. O sea, esa es la cuestión práctica. Entonces, lo que tenemos que ver es la superficie equidistante. Yo, por ejemplo, acá tengo esta mitad, está bastante mal cortadito, pero este es el espesor de mi placa. Esto es H. Entonces, puedo definir una superficie de referencia que normalmente, para cáscara de espesor constante, que es la que vamos a ver, es a la mitad de la cáscara. Espero que lo estén viendo. A la mitad. Y voy a definir otra superficie equidistante, es decir, ubicada a la misma distancia en todos los puntos, un poco más abajo o un poco más arriba. Vamos a definir entonces esa superficie. Tengo ahí, me aparece una tercera coordenada, phi sub 3. Tenía phi sub 1, phi sub 2, que es por ejemplo, le puedo llamar esto la superficie de referencia, y ubicada a una coordenada o a una distancia phi sub 3, tengo una superficie que le voy a llamar de referencia. N, como siempre, es perpendicular, entonces, a phi 1 y phi 2. S, la superficie de referencia, S asterisco, la superficie equidistante. Entonces, un punto situado en la superficie de referencia y un punto situado en la superficie equidistante. Veamos.
tengo ahí el sistema de referencia general, global, un vector posición R, y el vector posición R asterisco no es más que R menos phi sub 3 por n. Porque n está positivo para arriba, phi sub n para abajo, simplemente es por eso. Entonces, ese vector o ese que me da una posición del punto en una superficie de referencia a otro punto en la superficie equidistante, entonces es menos phi sub 3 por n, donde n me da la dirección, sub 3 el valor. Bien, en las notas también está cómo cambian, digamos, cómo se evalúan distintos parámetros ubicados ahora en la superficie equidistante. Entonces, vamos a poner en consideración que es el más importante, en el cual ven ustedes cómo el parámetro de la ME A sub I sin asterisco es el parámetro de la ME referido a la superficie de referencia. Entonces lo tengo que afectar, corregir por esto, que es 1 más phi sub 3 sobre RI. ¿Qué es RI? Es el radio de curvatura principal. Entonces, si estoy hablando o refiriéndome a la dirección 1, esto va a ser el parámetro de la ME en la superficie equidistante 1, va a ser igual al parámetro de la ME 1 por 1 más phi sub 3 por el radio de curvatura en la dirección 1. Y similarmente en la dirección 2. Y con esto creo que terminamos lo que es los elementos de geometría diferencial que necesitan tener claro en forma práctica, es decir, dónde está, qué significan. Fíjense que hasta ahora no hemos deformado para nada nuestra estructura, es decir, es la estructura sin carga, sin deformación. Simplemente estamos describiendo características y parámetros de su superficie, que nos van a ser útiles y que la vamos a aplicar desde la próxima clase para determinar las ecuaciones que gobiernan el problema. Bien, entonces voy a dejar de compartir.